En primer lugar, quiero agradecer a la licenciada Estela Solanas que haya aceptado la invitación de parte del profesor y de parte de la institución. El profesorado de Educación Primaria y Educación Especial trabaja permanentemente en una formación de calidad, en una formación inicial de calidad para sus estudiantes, y en este sentido trabajamos y elaboramos y construimos permanentemente el proyecto formativo, ¿no? Año a año. La cátedra del profesor Patrimonio Social y Cultural e Historia de Concordia es una cátedra que se viene desarrollando desde el año 2018, justamente porque necesitábamos trabajar acerca de lo propio, lo cercano, lo inmediato, en sentido de territorialidad, de pertenencia, de ciudadanía, y particularmente entendiendo para los niveles que se forman, para el nivel primario, para la modalidad especial, entendiendo la formación de las y los estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido, se dio este espacio que es un UDI, una unidad de definición institucional, donde se trabajan distintas temáticas propias del territorio, como dijo Fabián, el territorio que habitamos, ¿no? Vivimos en el acuífero guaraní, con el acuífero guaraní. Bien, nuestra invitada de hoy es la licenciada Estela Solanas. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra, obtenida en la Facultad de Ciencias Torsay en París, Sorbona en Francia. Es profesora e intérprete de francés, diplomada en la Alianza Francesa. Es profesora de Educación Tecnológica, egresada del Instituto Sagrado Corazón de Crespo, licenciada en Educación Tecnológica por la Universidad de El Salvador. Tiene también distintas postitulaciones, Resolución Pacífica de Conflicto, Educación y TIC. Se desempeñó como pasante de la Organización de Estados Americanos en 3 periodos consecutivos en el proyecto Sistema Acuífero Guaraní. Este es su tema, este es el tema de Estela. Colaboradora y asesora en la Comisión Transfronteriza de Salto Grande. Autora del libro Bases del Conocimiento del Sistema Acuífero Guaraní en el piloto Concordia Salto, junto con el doctor Jorge Santa Cruz. Fue referente curricular para la transformación del Plan de Estudios del Profesorado en Educación Tecnológica para el CGE en el año 2014 y actualmente es jefa del Departamento Acuífero Guaraní en la Municipalidad de Concordia e integrante de la Comisión Transfronteriza. Contarles a todos los presentes, ella es concordiense, fue hasta hace unos días miembro y docente del Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial, del cual, bueno, tiene el beneficio de la jubilación. En ese rol, pero en este rol la tenemos presente. Así que bueno, bienvenida Estela, bienvenida nuevamente al profesorado. Bueno, te paso la palabra y nos disponemos a escuchar. Hay algunos chicos que no pueden entrar, dicen, no sé si es porque hay que admitir o no. Por las dudas le aviso a Ignacio. Fabián, estamos en 101, no tenemos más admisiones. Ay, ok. Bueno, listo, entonces hay que avisarle a los chicos. Ahí va, Estela. Dale, perfecto. Cuando vos me digas, empiezo a mostrar el PowerPoint. Sí, cuando quieras podés. Ahí voy. Ahí está, perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy justamente es base del conocimiento del sistema acuífero guaraní, que por supuesto como es un sistema, es algo que tenemos que encararlo desde el punto de vista de la complejidad y desde allí también empezar a pensar en conceptos que estamos incorporando recientemente, como por ejemplo la transfrontericidad, que nosotros tenemos por suerte con Uruguay en otros aspectos y que ahora lo vamos a explicar también con este PowerPoint. Va a ser muy rápido, no se asusten con las palabras ni con los conceptos, porque yo les voy a dejar todo el material, ya está el material en la biblioteca de ahí del profesorado,
material físico, digamos, en formato físico, pero se los voy a pasar también digital. Así que bueno, si querés avanzar a la primera diapositiva, te voy a agradecer. Bien, pregunto, Ignacio, ¿lo estás grabando? Porque hay chicos que quedan afuera, entonces lo van a ver después. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es algo que lo vimos a lo largo de toda nuestra trayectoria escolar, desde primaria hasta hoy, que es el ciclo hidrológico del agua, y que tal cual lo conocemos es... Eso no que son esas cosas, porque vale. Me parece que hay Micrófono abierto. hay abierto un micrófono. Por favor, estudiantes, solicitamos que cierren los micrófonos. Gracias. Bueno, buenísimo. Entonces, nosotros lo que vimos del ciclo hidrológico del agua es, generalmente, pensamos como en dos dimensiones, ¿no? O sea, en superficie. Se produce la evaporación de mares, lagos y aguas superficiales. El motor que hace, digamos, el que aporta esta energía para que se produzca esta evaporación es el sol. Luego, al ascender y bajar la temperatura, se condensa y vuelve a precipitar en forma de lluvia, y es aquí donde empezamos a describir lo que ustedes ven por debajo, o sea, por debajo de la superficie van a ver con esas flechitas señalándolas. Yo, por supuesto, no tengo el cursor porque estoy con el teléfono para mostrarlo, por ahí, Fabián, vos lo podés ver, son dos como napas de agua en color celeste, debajo de la superficie, que es lo que incorporamos al ciclo hidrológico. Y se lo incorporamos porque hasta ahora ha sido, como dijiste muy bien vos, todo lo que no se ve no se conoce, porque no lo tenemos presente, digamos, pero el agua subterránea tiene el valor de ser la mayor reserva de agua dulce del planeta. Y es de ahí, digamos, donde se cierra esto del ciclo hidrológico, ¿sí? Bien, otro por ahí que no dije fue la evapotranspiración que se produce también de todo lo que es la biota, ¿no? Toda la masa de selvas, por eso es tan importante la conservación de bosques y selvas, porque también es parte de este ciclo. Sí, avanzada entonces, Fabián. Bueno, para poder entender estos conceptos tenemos que sí o sí referirnos a ciencias como la hidrogeología, y tenemos que pensar en una gestión del agua, en una gestión global de los recursos hídricos. Y ya ahí aprovecho para mostrar un mapita de la Cuenca del Plata, que es una de las mayores cuencas del mundo, y que van a ver que justamente cerrando este concepto del ciclo hidrológico que incorpora el agua subterránea, vamos a ver que los dos mapas coinciden, salvo por Bolivia, pero los otros 4 países compartimos este acuífero guaraní: Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Sí, avanza nomás, Fabián. Por favor. Bueno, entonces, la cuenca hidrológica, como la vemos aquí en este dibujito, vamos a ver que se produce la precipitación y que el agua va a buscar el curso naturalmente por gravedad, va a buscar las partes más, menos, digamos que tienen como un valle o una pendiente mayor por la que escurre, hasta llegar a los cursos superficiales y también escurrir en las napas profundas, que es donde se aloja luego el agua subterránea. Sí, pasá nomás, Fabián. No pude conectar. Bueno, acá vemos un detalle del mapa de la Cuenca del Plata, donde, como les decía recién, abarca los estados del sur de Brasil, la mitad del territorio de Paraguay, un cuarto del territorio de Uruguay, la mitad del territorio uruguayo y un cuarto del territorio argentino. Sí, avanzá nomás si querés, Fabián. Bueno, entonces el ciclo hidrológico del que hablábamos, digamos, al principio de esta charla,
lo que nos recuerda es el tiempo de permanencia de una molécula de agua en los distintos cuerpos de agua. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en los cursos superficiales, como ríos, arroyos, lagos y lagunas, el tiempo de permanencia de esta molécula de agua se mide en horas o en días. El agua subterránea se mide en miles de años, por lo tanto, la fortaleza, digamos, del agua subterránea es que es muy difícil de contaminar, pero que una vez que se contamina, es muy, muy imposible prácticamente descontaminar. No así con el agua superficial, como, bueno, ustedes por ahí deben haber escuchado, que ríos de la importancia de Támesis del Rin han sido descontaminados y hoy, digamos, el agua no es potable directamente, pero es un agua transparente y, digamos, hasta de uso recreativo. Así que, bueno, si seguís avanzando. Bueno, entonces en un acuífero, para poder llegar a la definición, digamos, de cómo se aloja el agua subterránea, de qué manera, tenemos que hablar de los acuíferos. Entonces, para ello, hablamos de lo que lo contiene, que son formaciones roca, en forma de roca, que tienen que tener cierta porosidad, y lo contenido, que es el agua, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, la mayor transmisibilidad es aquella roca porosa, que es, por ejemplo, la arenisca, y que en una roca sólida solamente va a poder circular por grietas, porque generalmente nosotros lo que tenemos en el imaginario es que cuando hablamos de agua subterránea o de acuífero, es que es una masa de agua en el interior de la tierra, y no es así. O sea, si nosotros, después vamos a ver una foto más adelante, vemos cómo esta piedra puede absorber entre sus poros el agua, y vamos viendo cómo esta va ocupando espacios entre los poros. Entonces de ahí salen los diferentes tipos de acuíferos. Un acuífero libre es aquel que tiene una conexión con la superficie, es donde se recargan los acuíferos. Por ejemplo, cuando llueven, por ejemplo, la lluvia que tuvimos el otro día, yo me pongo muy contenta porque en periodos de sequía es la recarga del acuífero, el agua meteórica, ¿no? La que cae por la lluvia. Y un acuífero confinado es aquel, por ejemplo, nosotros acá, el acuífero Guaraní, no es un lugar de recarga, por eso lo tenemos que extraer a través de un pozo, de una perforación profunda. Sí, eso se llaman confinados entonces. Sí, Fabián, si querés podés avanzar. Bueno, aquí tenemos el dibujito, vemos cómo un acuífero es libre porque vemos que por dónde entra el agua, por dónde va a poder acceder a tener esa agua, y vemos más abajo en gris una napa o un estrato de un acuífero confinado, que por encima va a tener, o sea, esa es la particularidad de un acuífero confinado, que tiene que tener por encima un estrato o una roca impermeable que no deja que se filtre hacia arriba el agua. Y que en nuestro caso, el caso del acuífero Guaraní, está alojado en una arenisca, la arenisca Tacuarembó, y la tapa vendría a ser, o sea, lo que no deja que se fugue esa agua es el basalto, que todos lo conocemos, lo vemos al basalto, a la roca basáltica, por ejemplo en Salto Chico o en la playa Nebel. Ya vamos a hablar en más detalle de eso. Sí, Fabián, si podés. Muy bien. Bueno, acá tenemos un grafiquito donde hablamos de napa freática y nivel piezométrico. Simplemente después ustedes, si quieren entrar en detalle, yo también les voy a acceder a través de Fabián este mismo PowerPoint. El nivel freático es aquel, digamos, que se mide desde la superficie hasta el nivel que alcanza el agua en profundidad. Y el nivel piezométrico es lo mismo, pero de un acuífero confinado. Sí, podés pasarlo nomás. Bien. Bueno, esto es lo que le mostraba hoy a ustedes, lo de
de cómo, digamos, como un recurso didáctico podemos usar lo de llenar una botellita con arena y luego agregarle agua. Entonces vamos a ver que el nivel freático es aquel que alcanza el agua hasta donde se llenó, en este caso está marcado con una línea, donde hace el paralelo de cómo sería en la Tierra, digamos, y cómo lo verían los chicos, lo visualizarían el día que ustedes quieran demostrárselo. Sí, Fabián, ¿podés seguir? Bueno, entonces las funciones de los acuíferos son varias. En primer lugar, tenemos que hablar de todo aquello que permite almacenar el agua dulce además, ¿no? Y por otro lado, este interjuego que existe entre la carga y la recarga, que es la conexión que va a tener con el agua superficial, o sea, ríos y arroyos, y que le va a permitir, por ejemplo, en tiempo de sequía, el acuífero va a servir como la recarga de estos cursos, o también podemos hablar de humedales para ello, para ampliar, y en momentos de inundación va a servir como descarga, ¿sí? O sea, de los cursos de agua que van a recibir mucha agua, va a pasar a los estratos profundos. Por ejemplo, en este tiempo de sequía, la pregunta es cómo, digamos, ¿por qué todavía vemos agua en los ríos? Bueno, en los ríos, en los arroyos o en los humedales, el agua que vemos es esta recarga de los acuíferos. O sea, fíjense qué importante es. Nosotros en general, digamos, hemos sufrido más por lo que serían las inundaciones, pero cualquier productor o cualquier economía sufre en momentos de sequía de de esta falta, ¿verdad? De un recurso tan importante para la producción, para alimentos, para recreación, para lo que fuere. Entonces, tener siempre presente esto, ¿no? Un acuífero lo visualizamos a través de lo que pasa en superficie. Sí, Fabián, si querés, podés pasar. Ahí vamos. Bueno, entonces, como nosotros, la vedette, digamos, lo que nos convoca es el acuífero guaraní, porque, digamos, podemos hablar de un antes y un después de esta explotación que se hace a través del recurso termal. Después vamos a hablar también por qué el acuífero guaraní tiene temperatura en donde nosotros estamos ubicados, pero no obstante eso, nosotros tenemos que hablar de otros acuíferos como Serra Geral, el litoral cretácico, en el sur de la provincia que compartimos con Uruguay, y uno que es el que nos permite actualmente para todo lo que es riego de arándanos, arroz, citrus, bueno, cualquier persona que vive en el campo sabe que tiene que perforar para sacar agua, y sacan agua justamente de un acuífero más superficial, que es el Salto Chico, y que es también transfronterizo, porque nosotros lo compartimos del otro lado con el acuífero Salto. El agua también de este acuífero es de muy buena calidad, es más, del otro lado, del lado de Uruguay lo embotellan, creo que es del agua Salto, no sé, pero a lo mejor, no quiero asegurarlo, pero seguramente hay una marca que lo embotella. Y del otro lado. Y por otro lado, también las perforaciones nuestras, toda el agua que se toma de bidones y eso viene de este acuífero Salto Chico, que actualmente no se conoce mucho sus límites, su geometría, su caudal, pero que nosotros tenemos en proyecto. Nosotros hablo de la Comisión Transfronteriza del Acuífero Guaraní entre Salto y Concordia. Tenemos en proyecto hacer un estudio y caracterización de este importante acuífero. Seguí nomás, Fabián, por favor. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá venimos a hablar otra vez de conceptos que por ahí son medios nuevos, pero que cada vez se habla más, que es la transfrontericidad de nuestros acuíferos, porque obviamente no respetan fronteras. Las fronteras generalmente a veces coinciden con algún accidente geográfico, en nuestro caso con el río Uruguay, pero no obstante eso, por debajo del río Uruguay, o a la vez del río Uruguay, ya que hablamos que el río Uruguay es como una
carga o descarga de acuíferos, atraviesan las napas y los estratos sin ningún tipo de problema, felizmente, ¿no? Hasta ahora nosotros somos un ejemplo de compartir recursos sin llegar al conflicto en ningún momento por su uso, ¿no? ¿Sí, Fabián? Bien, bueno, acá hay un mapita donde se ve, es un bosquejo, aclaro, porque justamente como está en estudio, dónde estaría ubicado nuestro acuífero Salto Chico. Todavía no sabemos las conexiones porque justamente lo que hay que hacer es correlacionar los datos que se tengan del acuífero Salto con los del Salto Chico. Y que eso se va a hacer, bueno, a través de mediciones geofísicas, perforaciones, datos de perforaciones y demás. ¿Podés seguir nomás? Bien, acá hablo un poquito, digamos, cuento un poquito la historia de lo que sería este proyecto que, digamos, de estudio de caracterizar el acuífero Salto Chico. Pero bueno, es más que nada para que ustedes lo tengan presente cuando lo lean, exacto. Seguí nomás. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la cuenca hidrográfica del Plata o Chaco Paranaense prácticamente coincide con lo que sería en forma subterránea con el mapa del acuífero Guaraní, que es esto? Entonces ustedes van a ver en verde las zonas de recarga y las zonas profundas las van a ver en marrón. Justamente nosotros estamos en una zona profunda, pero ustedes fíjense que nuestra recarga está en Uruguay, está en Tacuarembó, porque la zona verde, que si trazamos una línea, que ahora vamos a ver en un corte transversal, está en Uruguay, o sea que por eso también necesitamos tener este acuerdo con los países fronterizos, porque dependemos en cierta forma, la calidad de nuestra agua va a depender de ellos también. Seguí nomás, si querés. De esa línea punteada que está ahí, ¿qué es lo que está diciendo Tela? Esto es un mapa, digamos, que en el momento que comienza el proyecto Acuífero Guaraní no se conocían bien los límites. Fíjate que, por ejemplo, la línea punteada que llega al sur está prácticamente abarcando toda la provincia de Entre Ríos. Y luego del proyecto Acuífero Guaraní, se determinó que en realidad el verdadero acuífero Guaraní llega hasta Colón aproximadamente y hasta una línea paralela al río Uruguay, unos 30 kilómetros al oeste, o sea que la mayoría de las perforaciones que hicieron María Grande, Villa Lisa, Basa del Vaso y todo lo demás, no es acuífero Guaraní. Por eso es el contenido en sales tan peligroso, digamos, porque de alguna manera hay peligro ahí de contaminar los otros acuíferos, digamos, menos profundos y demás. Entonces, ¿qué hacen con esa agua, justamente, no? Ahí hay que poner atención, digamos, sí. Por ahí hoy no da para hablar del tema, les debo una más adelante digamos, de los problemas que puede haber cuando hay cuestiones de este tipo, que con el afán de tener, todos quieren tener termas, perforan en cualquier lado y sacan cualquier cosa, o sea que evidentemente ese es nuestro problema. Hasta ahora las perforaciones netamente acuífero Guaraní de la provincia son Chajarí, Federación, Concordia y ya las últimas estribaciones, por eso hay una pérdida de temperatura también, creo que en Colón calientan también, hay caldera. Así que serían los últimos, digamos, límites del acuífero en nuestra provincia. Perfecto. Seguí nomás si querés. Bueno, acá tenemos datos más concretos. El acuífero Guaraní es el tercero en importancia en el mundo. Afecta directamente a una población de casi 80 millones de personas, o sea, 2 Argentinas, para que se den una idea. Afecta, quiero decir, somos factibles de explotarlo, o podemos hacerlo fácilmente, digamos. Hay algunos que tienen mayor facilidad que otros. ¿Por qué? Porque está desde la superficie hasta los 1800 metros, que es el espesor, digamos, que serían unos casi 380 metros de este contenedor. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una roca muy porosa, que es la arenisca, que es la que contiene el agua?
Bueno, y ahí lo que podemos ver en ese grafiquito, que es muy interesante, es aquello de que no es una única, o sea, estamos viendo el perfil, el corte, digamos, ¿no? De cómo es en profundidad todo desde el norte, sí, de lo que sería el mapa del acuífero, o sea, que sería el sur de Brasil, hasta donde estamos nosotros ahora aproximadamente. Entonces vamos a ver que hay como dos bachas, o sea, dos cuencas, ¿no? Por eso no se puede hablar de una única unidad hidrogeológica, porque nosotros en realidad nuestra recarga depende de Uruguay, o sea, de qué uso hace del agua en la recarga Uruguay. Si estamos hablando de que se recarga en Tacuarembó, que es una zona donde hay población y está muy cerca de la superficie, digamos, hay que tener mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado en esto de a dónde va a parar sus aguas grises o negras, cloacales y demás, para no contaminar este recurso. Y del otro lado, del lado de Brasil y Paraguay, digamos, ellos tienen otra recarga que, digamos, es una única unidad desde el punto de vista geológico, porque es la misma roca, el mismo origen y el mismo comportamiento, pero tiene su relieve en profundidad, ¿sí? Bien. ¿Seguimos más, Fabián? A ver. Bueno, acá es cómo está repartido, digamos, cómo repartimos la torta, digamos, gráficamente también, ¿no? Estadísticamente. Fíjense que, si bien el que tiene el territorio mayor de acuífero guaraní es Brasil, con respecto al resto del territorio es muy pequeño el sector correspondiente a acuífero guaraní en relación con todo el resto. Lo mismo pasa con Argentina, un poquito más Paraguay, pero fíjense, Uruguay, la cuarta parte de su territorio es acuífero guaraní, o sea que estratégicamente para ellos es muy importante cuidar este recurso, valorar este recurso. No quiere decir que nosotros no, pero, o sea, frente a las dimensiones, fíjense cómo todo es relativo, ¿no? A pesar de que digamos, la mayor volumen de acuífero está en Brasil, frente a todo el territorio de Brasil no es tan importante como lo es para Paraguay, Uruguay. Por eso esto del acuerdo entre países, ¿no? Tan importante. Bien. Perfecto. Y estos son los esquemas que dan la referencia que vos estás diciendo. Estas tortitas, digamos. Claro, digamos, Uruguay, a la derecha, en las tortas van a ver el territorio total de Argentina en anaranjado y el sector correspondiente al acuífero. Después en verde Brasil, en fucsia Paraguay y Uruguay en Uruguay. Claro, para que vean la diferencia de la porción, digamos. Que si bien es... Está bien, no importa. Bueno, y acá tenemos ese corte que yo quería mostrarles, que me parece que es bien gráfico, aquello de dónde está recargando. Lo que está en azul es lo que vendría a ser el agua contenida en la formación Tacuarembó. Ahora vamos a hablar un poquito en términos de geología, porque a la roca, digamos, a la misma roca se la llama una formación, y va a recibir el nombre de donde aflora o donde se la ve. En este caso es Tacuarembó, por eso se llama formación Tacuarembó. Pero, por ejemplo, nuestro país aflora en Misiones, entonces se va a llamar Miembro Solar y va a tener el nombre de la persona que lo descubrió. Y en Brasil se va a llamar Botucatu. ¿Por qué? Porque la localidad donde aflora, donde se lo visualiza, es en esta localidad, Botucatu. Entonces ustedes allá están viendo, en superficie, están viendo dónde llueve, en Tacuarembó, en Santana do Livramento, Rivera, todo esto, no llega el agua inmediatamente para acá, tarda miles de años, tarda 4.000 años en llegar hasta acá. Pero digo, como nosotros no, o sea, nosotros cuidamos este recurso para generaciones futuras también, somos los responsables de que durante 500 años vivan digamos, en el planeta, la gente que continúe viviendo en el planeta,
en el momento que tengan que echar mano a recursos para agua potable, van a tener que buscar esto. O sea, no vamos a ir a buscarlo a Marte. Hay que pensar en esto, ¿no? Que estamos cuidándolo para generaciones futuras, que es un concepto nuevo que estamos incorporando para todo lo ambiental, ¿sí? Lo de cuidar para generaciones futuras. Por encima de esta roca arenisca que contiene el agua, en verde, tenemos la formación Arapey, le llaman ellos, que son estos basaltos que hacen que el agua no se fuga hacia arriba, sino que de alguna manera la contiene. Y por debajo también hay una roca impermeable, que es una formación mucho más antigua, que es ahí donde van a buscar el agua, esta que dijimos que es muy salada, porque es mucho más antigua todavía que el agua del Guaraní. Sí, Fabián, si querés podés continuar. Bueno, y acá tenemos algo muy gráfico, donde están las, digamos, aflorando el basalto. Nosotros la conocemos a la roca porque la vemos, al basalto lo vemos acá en la Nebel y en Salto Chico. Se llama Formación Serralleral en Brasil, se va a llamar Arapey en Uruguay, también por la descripción que es acá nomás Arapey, y se llama Miembro Posada en Argentina digamos, por ejemplo, por lo que les dije recién, ¿no? Que fue mencionada o fue estudiada en primer lugar allá en Misiones. Sí, los contenidos después en la roca, si quieren verlos en detalle, lo miran ustedes. Todos los minerales que tiene. Exactamente, ahí al pie. Bueno, y la formación arenisca, que es la que contiene el agua, es todo lo que les conté recién. Botucatu en Brasil, Misiones en Misiones, en Argentina, perdón, y Tacuarembó, y sí, está Misiones, y Tacuarembó en Uruguay, porque nosotros no la vemos, obviamente, a esta roca la tenemos que perforar a 1200 metros, más de 1000 metros para verla. Bien, si podés seguir. Bueno, y acá vemos ya un poco más para qué se usa, ¿no? Fíjense, en esta torta van a ver que el mayor uso corresponde al agua potable. O sea que evidentemente en todas estas zonas que veíamos en el gran mapa en verde, es donde la gente directamente extrae el agua para beberla. En amarillo vamos a ver el uso industrial, porque justamente coincide con el estado de mayor producción, digamos, de mayor actividad productiva de Brasil, que es Sao Paulo. Luego vamos a ver el que le sigue es el recreativo, que es el uso que le damos nosotros, y por último el uso agrícola, que mayormente en Paraguay bien lo usa para esto, para riego. Bien, bueno, entonces hablamos de aguas. Ahora, ¿por qué la temperatura? Aguas termales, vamos a hablar de acuífero de Guaraní, pero cuando nosotros nos referimos al Guaraní, hablamos automáticamente de aguas termales, porque es la que nosotros vemos, usamos, tocamos, olemos, disfrutamos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para eso tenemos que hablar del origen de la temperatura. Hay de dos clases, es el origen volcánico y el origen por gradiente geotérmico. En general la gente piensa que es siempre volcánico, pues les cuento que no es así. El gradiente geotérmico está en todo el planeta, haya actividad volcánica o no, y aumenta la temperatura de 3 grados cada 100 metros. Entonces, si nosotros sumamos a la temperatura ambiente la perforación, que es a 1200 metros aproximadamente, lo multiplicamos por esos 3 grados que aumenta la temperatura, nos va a dar los 65 grados a la que se extrae, que en realidad al entrar en contacto inmediatamente con el aire, ya baja a los 40 y pico grados, que es lo que nosotros cuando vamos a las termas, lo máximo que digamos que toleramos o llegamos a usar son las piletas a esa temperatura, y inclusive se las llega a enfriar, o sea que en realidad circulamos por las piletas que tienen menor temperatura porque la mezclan con agua justamente. En el caso de la más antigua, la de vertientes, lo mezclan con agua de la perforación del Salto Chico, del otro acuífero que les comenté.
Sí, Fabián, si querés podés pasar. Ah, perdón, y el volcánico, Vamos para atrás. bueno, el volcánico justamente es de zonas volcánicas que tiene, digamos, ya más relacionado con tectónica, con minerales radioactivos en profundidad, y llegan a temperaturas que disuelven la roca, así que imagínense, el agua se evapora en segundos, ¿no? Sí, Fabián, podés pasar. Bien, bueno, acá estamos viendo ya en detalle cuestiones que tienen que ver con los métodos prospectivos, ¿sí? Vamos a mencionarlos, el método eléctrico, el magnetotelúrico y el más, el utilizado, por ejemplo, en todo lo que sería el tema que ahora está muy de moda de vaca muerta, que es la prospección para realizar fracking y demás. Bueno, el detalle después, si ustedes quieren profundizar, lo leen, lo van a leer también. Y más que nada, aclararle un poco qué es qué es prospección, digamos, ¿no? Bueno, la prospección es cuando, por ejemplo, yo tengo el terreno que no sé si tengo agua o no tengo agua. Entonces, para poder saber los límites, conocer exactamente, yo no voy a perforar para ver si tengo agua o no tengo agua, porque una perforación es carísima, y mucho más a estas profundidades. Entonces, por eso estos métodos geofísicos se utilizan para conocer dónde puedo encontrar esa agua, ¿sí? Y se O hace el petróleo, porque no es solamente para agua, ¿no? ¿Y el estudio de prospección puede ser de diferentes maneras? Sí, sí, justamente. Está el método eléctrico, el magnetotelúrico, o este otro que es por explosiones, microexplosiones, que es un sondeo sísmico, por eso se llama sísmico, porque imita a lo que serían los movimientos telúricos, los movimientos de tierra. Pero ya te digo, estos son, estamos hablando de para petróleo. Bueno, acá llegamos a lo que nosotros le llamamos el proyecto piloto Concordia Salto, que por eso es que conformamos lo que se llama la Comisión Transfronteriza del Acuífero Guaraní, porque trabajamos con Uruguay en esta manera de explotar el recurso, que es a través del agua termal, ¿sí? De lo recreativo. Y bueno, todo el proyecto Acuífero Guaraní se dividió en 4 pilotos, de acuerdo a la manera, a la ocurrencia, digamos, de cómo se explotaba el recurso, cómo se lo usaba. Por ejemplo, en el de Ribeirão Preto, que es en Brasil, se refiere por eso a qué comportamiento tiene el acuífero respecto de la extracción para agua potable o uso industrial. En Paraguay, el de Itaipú, justamente es el comportamiento respecto de el uso agrícola, con todas sus, digamos, cuestiones de factibilidades de contaminación y demás, a través de agroquímicos. Y los 2 pilotos transfronterizos, uno fue el de Concordia y Salto, porque justamente tenía este carácter en común, digamos, del uso en común, y el uso termal. Y el otro también, digamos, transfronterizo, es el de Santana do Livramento Rivera, Santana do Livramento del lado de Brasil y Rivera del lado de Uruguay, que es cómo se recarga el acuífero, que es lo que hablamos hoy, cómo entra el agua en la roca, digamos, o se aloja en la roca, y qué pasa en la interacción con, digamos, un poblado, gente que está viviendo ahí, porque son ciudades importantes, ¿no? En Brasil y en Uruguay. Bien, ¿Listo? si querés. Sí, sí. Bueno, acá tenemos un mapa con los pozos monitoreados. ¿Por qué les digo, o sea, por qué es importante esto de trabajar conjuntamente? Porque nosotros realizamos, por ejemplo, periódicamente, por lo menos 2 veces al año, un monitoreo de pozos. ¿Qué quiere decir esto? Extraemos una muestra, analizamos los contenidos del agua, medimos la presión, la temperatura, el pH, la conductividad, y lo hacemos conjuntamente. ¿Por qué? Porque lo más cerca que tenemos que lo usan de esta manera son del lado de Uruguay.
Entonces, este acuerdo que tenemos tiene ese valor. Y bueno, y ahí tienen los pozos que estamos monitoreando actualmente de ambos lados. Obviamente, nosotros monitoreamos todos los nuestros. Del lado de Salto, ellos tienen más que nosotros. Elegimos algunos para monitorear. Y bueno, y después analizamos todo junto acá en el E2, en el laboratorio de obras sanitarias. Bien. Seguí nomás, si querés. Bueno, ¿por qué se monitorea? Lo acabo de explicar. O sea, nosotros tenemos que testear permanentemente cómo va evolucionando. Tenemos que tener alguna referencia, digamos, de cómo fue en el pasado y cómo es ahora. Todos esos datos luego son cargados a digamos, hay gente de la UDELAR, de la Universidad de la República del lado de Uruguay, que está haciendo lo que se llaman los modelos matemáticos, ¿no? Que es cómo a través del tiempo va evolucionando y qué va a pasar. Podemos hacer una proyección a futuro con todos, digamos, cómo interactúan estos datos entre sí a través del tiempo, qué es lo que puede dar dentro de un año, 2 años, 10 años. O sea que ese es un valor también muy importante de monitorear. Bien. Sí, podés seguir. Bueno, el monitoreo físico-químico es la calidad del agua, obviamente. Necesitamos saber qué contenidos tiene. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos presencia de arsénico, que permanentemente tenemos que ir viendo que digamos, no sobrepasen los valores que la Organización Mundial de la Salud determina que sea un agua potable o de uso humano, digamos, entre otras cosas, ¿no? Pero el más sensible de todos es el arsénico. Después en el resto no tenemos problemas. No, al revés, nosotros son todos benéficos, así que a usarlos. Bien, ¿y lo del tema del radón aparece por ahí o no? Y mirá, ¿yo te acordás que te dije que... ¿Te acordás que hablamos de esto, ¿no? De que... es la edad del agua. O sea, que no hay presencia de isótopos radioactivos que sean de una actividad, digamos, que alerte con ese tema, ¿no? Pero nada, no es para entrar en pánico ni mucho menos. Bueno, acá tenemos fotos, o sea, cada vez que ustedes vayan a las termas, a cualquier terma que vayan, fíjense porque hay una válvula, o sea, una vez que se termina la perforación, se la cierra con esta válvula a presión, y la presión de surgencia es natural. Generalmente la gente pregunta, ¿ahí hay una bomba? No, hay una presión altísima que evidentemente toda esa columna que describimos recién, de basalto y de arenisca, que está presionando toda esta agua, en el momento que se libera sale, pero no sé, el chorro llega a 7 metros de altura, ¿no? Sí, podés pasar nomás. Bien. Eso era Daimán, ¿no? Es Daimán, perdón. Eso es vertientes, ajá. Vertientes con sus datos va variando la profundidad, el caudal y la temperatura. Caudal, temperatura media. Acá en Daimán decía 2002, profundidad 2204, caudal 135. Sí, ellos perforaron un poco más profundamente porque en realidad estaban buscando petróleo, pero bueno, encontraron agua, mucho mejor. ¿Eso es acá? Esos vertientes. Bueno, entonces nuestros principales problemas identificados, por suerte dijimos que la contaminación no lo es, o es en muy poca proporción, por eso hay que monitorear permanentemente, pero sí tenemos, digamos, los inconvenientes nuestros sería la interferencia entre pozos, que es aquella que, por la cercanía, siempre hay que respetar mínimo 3 kilómetros, lo ideal sería 10 kilómetros entre pozos para que no haya interferencia. Ahora vamos a ver en un grafiquito qué es aquello de la interferencia entre pozos. Bueno, si vos vas haciendo clic en la figura, vas a ver que va a haber un nivel que va a ir apareciendo del caudal, de cómo va bajando en la medida que se va
podés hacer clic en cada... Ahí está. Bueno, ese es el nivel freático del que hablamos. ¿Se acuerdan que el agua llegaba desde la superficie hasta donde llevaba el agua en el estrato que la aloja? No. Ese es el nivel freático. Ahí está en reposo. ¿Qué pasa? Hacer clic otra vez. ¿Qué pasa cuando empezamos a extraer caudal? Saca caudal, fíjense cómo baja, y aquel otro, el que está a la izquierda, que no tiene, que estaba en reposo, también desciende el nivel. A eso nos referimos cuando decimos interferencia entre pozos. Ese es un grafiquito muy lindo para explicarlo a los chicos después. Ustedes pueden hacer la selección, ¿no?, de la diapositiva que quieran. Bueno, esto es digamos, un esquema de cómo una buena perforación tiene que estar encamisada, ¿sí? Tiene que tener filtros y tiene que estar protegido, digamos, de donde atraviesa, para que justamente evitar la contaminación desde el estrato que atraviesa hacia el agua. Exacto. Y hay que tener un conocimiento, obviamente, bastante profundo porque es una obra mayor, ¿no? Con un apoyo técnico y conocimiento bien específico. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, esto es un esquema de una perforación también, haciendo clic. Llegamos al basalto, o sea, vemos el basalto en superficie nosotros, o muy cerca de la superficie. Ahí tenemos el horizonte acuífero arenisca. Allá estamos con ya la roca impermeable que no deja que filtre hacia abajo, y empezamos a perforar. Inmediatamente hay que empezar a ponerle a esos tubos o ese encamisado para evitar eso que dijimos de la filtración de los contenidos, digamos, que no queremos que lleguen hasta el agua, por ejemplo el arsénico. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de filtro, prefiltro, y después lo vamos a ver en foto. Bueno, así queda finalmente. Muy bien. ¿Sí? Bueno, esto también es muy lindo para mostrar, para que los chicos vean y sepan cómo tiene que estar bien hecha una perforación, ¿no? Sí, por ahí la gente tiene la concepción de que es una perforación, de que uno hace el pozo y el agua sale. Claro, tal cual, ¿no? Pero es una obra de ingeniería carísima, además, $1 millón vale una perforación actualmente. Sí, sí. Así que imagínense, a esas profundidades, ¿no? Así que bueno, si querés, ya estamos pasando. Cámara de bombeo. Ahí. Bueno, acá vemos las máquinas que se usan para perforar, ¿sí? Generalmente todas las perforaciones acá las han hecho empresas perforadoras de petróleo. Brasilera, ¿no? Sí, esta la hizo una empresa brasilera, exactamente. Hay también de Mendoza. Sí, si querés podés pasar. Bueno, acá tenemos elementos, digamos, por ejemplo, lo que sirve sería como una especie, la arcilla bentonítica que vemos ahí en esa piletita, claro, es como una especie de, para poder ir entrando más fácilmente los trépanos, sería como una especie de lubricante. Un lubricante, sí, tal cual, o sea, llega a ser como usamos nosotros las cremas, ¿no? Para diferentes, para mejorar las texturas, ¿no? Bueno, acá tenemos los filtros, tenemos el prefiltro que es arena y piedra, y el filtro de acero. Claro. Sí, porque por ahí uno piensa que cuando vamos a las piletas, las termas, por lo general, pensamos que el agua está con esa calidad abajo, ¿no? Y en realidad no, lo que sale... Y bueno, ¿vos te acordás de cuando en la perforación de Federación, que al principio había unas piletas naturales? No era el agua tan transparente, tenía sedimento. Unos chanchos bañándonos en un chiquero. Sí. Íbamos bueno, todos pero era muy divertido. Estaba bueno. Seguimos. Bueno, estos son los trépanos, son puntas de diamante, y arriba a la izquierda están los tubos estos del encamisado, y los que permiten que de alguna manera ingresen los trépanos a medida que se va profundizando. Claro. Esto es lo que va rompiendo abajo. Exactamente. Y que va armando el pozo en realidad.
y que se va armando esa perforación. Bueno, y acá llegamos al final. Esto que vemos es la arenita, esta de la que hablábamos, que la vemos en las ruinas jesuíticas en Misiones, que se construyeron con esto, con rocas que alojan además al acuífero guaraní, que le llamamos de distintos nombres, Tacuarembó, Arapey, etc. Lo usaron Perdón, para... Tacuarembó o Botucatú o Misiones. Y en Salto tenemos, si seguís, tenemos, si la queremos ver, acá enfrente, cuando podamos viajar, podamos cruzar, en el Hotel Salto. Esa es arenisca de Tacuarembó. Esa que aparece ahí como algo, ¿cómo es? Marroncito. Exacto. Eso, todo el frente de la parte de abajo del edificio. Bien. Y por último, esta es la primera perforación, que es la que yo les comentaba, que estaban buscando petróleo y se encontraron con semejante recurso, Agua. ¿no? Agua con... en Arapey, en el año 1935. 1935. Fíjense, a comparación con las máquinas que vimos recién, sí. La antigüedad. La diferencia de la tecnología. Y sí. Así que eso sería todo. Espero que haya sido lo más claro posible. Cualquier cosa que quieran preguntarme ahora, yo se las respondo con gusto. Se hizo un poquito largo, ¿no? No, pero estuvo interesantísimo. Más que nada para que ellos entiendan cómo es la formación que tenemos debajo, ¿no? Y, a ver, chicos, preguntas. La formación tiene que ver con la planta. ¿No? Lo valioso pueden ir abriendo los micrófonos o pueden ir pidiendo pueden ir también solicitando la palabra. Acá, aparece Selene Sueldo, dice, ¿tener un acuífero ayuda a la fertilidad de los suelos? Bueno, es lo que estábamos hablando hoy, o sea, como es parte del ciclo hidrológico, toda interacción que haya, por ejemplo, si yo sé que tengo un terreno, digamos, donde en algún momento, digamos, la porosidad del suelo permitió que fuera húmedo y en un momento de sequía deja de serlo, bueno, tengo que tomar recursos de algo para regar. Entonces ahí, ¿de dónde la voy a sacar? Hago una perforación y hago riego artificial, pero a través del agua subterránea. Claro. ¿Alguien más? ¿Tiene algún caso en la planta potabilizadora? ¿Perdón? ¿Cómo? Si interfiere en algo la planta potabilizadora. No, mira, nosotros a esa profundidad, a la profundidad del acuífero guaraní, pero no, ni de cerca, ni se asoma, pero la planta potabilizadora, pero sí, Obras Sanitarias lo que sí tiene son muchas perforaciones al acuífero Salto Chico. ¿Se acuerdan que yo les dije, el único acuífero que nosotros tenemos no es el guaraní, tenemos mucho más accesible, un acuífero superficial como el Salto Chico, que Obras Sanitarias mismo, por ejemplo, hizo 3 perforaciones en Colonia Roca, que son las que abastecen de agua a toda la zona noroeste, a los barrios Constitución, Fátima, todo esto, viene el agua desde ahí, claro, que tiene muy buena calidad, por cierto. Bien. Hola Fabián. ¿Alguien más? Vivi, ahí está Vivi Leonardelli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista ambiental. Si el guaraní aporta esta posibilidad de tener aguas termales dentro de la provincia, si se ha pensado el impacto ambiental que tiene el efecto de esas aguas que son utilizadas en las termas
y después ese desecho, saliendo de las piletas con esa cantidad de minerales que tiene de origen, ha sacado el impacto ambiental sobre nuestra región. Sí, Vanessa, mirá, justamente, ¿te acordás que yo en un momento dije lo de el peligro de perforar y sacar agua que no es guaraní? Porque justamente el problema nuestro del agua que se tira que sale de las aguas, digamos, los efluentes del agua que usamos para las termas, es la temperatura. Porque fíjate que más que los contenidos del agua, viste que dije que si hay un agua que, digamos, que más parece, que tiene que ver mucho más al agua potable, de hecho en este momento están envasando agua del acuífero, es de este recurso. Ahora, lo que perjudicaría, por ejemplo, a las aguas de escorrentía, los arroyos y demás, que es a donde va a parar el agua, es la temperatura, porque ahí sí modifica el hábitat digamos, de la flora y de la fauna. Entonces, lo que nosotros estamos bregando, entre otras cosas, por eso digo que les debo otra charla, es para que haya, por ejemplo, un reuso del agua termal, o sea, bajar la temperatura y bajarla, por ejemplo, a través de qué, y se podrían hacer invernaderos, tener en invierno tener tomates, frutillas todo el año, algunas especies tropicales hidroponía, ¿no? Crustáceo, por ejemplo, alguna alguna especie que... Se hizo una prueba con la langosta de agua dulce australiana, creo que, ¿no? Sí, también, yo escuché en algún momento, pero no me acuerdo dónde. O sea, ahí en donde yo me acuerdo estaba... de Salto, pero acá no. Acá en Concordia, donde estaba Anselmi, que es ahí la perforación de Villa Sorrentino. Tienes razón. Detrás de lo que es el turismo turístico abajo, había unos piletones donde hacían el cultivo de langostas de agua dulce, bueno, que se estaban llevando y se estaban vendiendo a restaurantes muy importantes de Buenos Aires. Por eso yo digo, más que impactos negativos, según lo que Vivi contaba, yo le veo muchos impactos positivos en realidad, porque el agua que sale de ahí también tiene mayor cantidad de componentes y eso hace que inclusive los peces que crecen en el arroyo y en la desembocadura del arroyo sobre el río, que es donde está la tortuga alegre, también aumenten su tamaño y que es como que el agua genera esto, ¿no? De tener especies en el río un poco más grandes, ¿no? A ver, ¿hay alguna bueno, guarda, eso es lo visible de lo benéfico. Lo otro es que la temperatura también provoca esta eutrofía, o sea, la proliferación de algas que por ahí no son las más benéficas y demás. Por eso digo, nosotros tenemos que como poner énfasis, o sea, más énfasis en estudiar, ¿no? En seguir, en continuar investigaciones sobre el tema que nos permitan el día de mañana decir, bueno, tenemos un recurso muy valioso desde el punto de vista turístico, pero también tenemos un recurso valioso productivo, un recurso valioso que no daña el ambiente, o sea, todas estas cuestiones hay que seguir avanzando. Estela, mirá qué interesante esta pregunta. Si hay algún acuerdo de protección del acuífero, si sabés si existe, cómo se llama, para buscarlo, dice, para investigar. Bueno, sí, perfecto. Mirá, se llama el Pacto de San Juan. Se reunieron los 4 países justamente en San Juan en el año 2010. El primero en aprobar, ¿se acuerdan que yo les mostré este grafiquito donde les dije Uruguay, la cuarta parte de su territorio es acuífero guaraní? El primero que firmó este pacto fue Uruguay. A los 2 años firmó Argentina. Y recientemente hablo de 2 años atrás, firmó Brasil. Y el último en firmar fue Paraguay. O sea, nunca, digamos, como que pensamos que por una cuestión política, no por negligencia, sino porque, digamos, los países son temerosos de perder soberanía.
pero Claro. en realidad en este caso llegar a acuerdos entre los países es ganar. Así que el último en firmar este pacto, el que quiere investigar al respecto, yo le puedo pasar link también, es el pacto este de San Juan. Yo les comentaba a los chicos, yo les digo, es cuando uno va a intervenir la medianera de la casa. Uno tiene que ponerse de acuerdo con el vecino para ver de qué manera y de que no haya ninguna interferencia de un lado ni del otro, ni tampoco ningún beneficio que sea beneficioso para los dos y que no haya nada negativo para ninguno de los dos. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que es tan complicado, porque son países con legislaciones diferentes, con intereses diferentes, que es muy difícil sentarse a dialogar y a ponerse de acuerdo. Entonces, cada vez que se logra un acuerdo es realmente para festejar, porque son cabezas que se pusieron a pensar no solamente en el hoy, sino a una política a largo plazo, porque eso también pasa. Los gobiernos de hoy planifican para 4 años, como decimos siempre, la mayoría, y no piensan qué va a pasar más allá de los 4 años, y qué va a pasar con los recursos naturales más allá de los 4 años de gobierno que tengan ellos. Entonces, cuando hay gobiernos que piensan más allá de 4 años, hay que festejar, porque realmente son como deberían ser todos los gobiernos. No estamos hablando de gobiernos específicamente de un partido político de otro, sino el que gobierna. No, interés del que gobierna. Bien. Sí, sí. Hay otra. Mirá, Fabián, la verdad que eso que acabas de decir me recordó algo que omití, que es muy importante. El proyecto acuífero guaraní es un ejemplo en el mundo de acuerdo entre los países para proteger un recurso común. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, porque nosotros decimos, bueno, es el tercer en importancia, es el tercer acuífero en el mundo, pero es el único que llegó a esto, porque el primero, para que se den una idea, está abajo de Palestina, Israel, Siria, imagínense el día que ellos se pongan de acuerdo, mientras tanto están explotando petróleo, gas, haciendo guerras todos los días, o sea que nunca van a llegar a esto que llegamos nosotros, o sea que es un ejemplo en el mundo, y es para justamente remarcarlo. Una madurez y en las decisiones políticas de los gobiernos, me parece. Bien, acá, ¿hay algún acuerdo? Bueno, dice Antonella Carrera, dice, ¿está sufriendo contaminación el acuífero? ¿Si hay algún registro? Bueno, ¿te acordás, Antonella era, ¿no? Sí. Que hablamos que, digamos, que, por ejemplo, en un país está recargando el agua, está entrando el agua dentro del acuífero. Entonces, lo que ese país tiene que tener mucho cuidado es de no contaminar a través, por ejemplo, de una mala estructura de saneamiento, o que estén cultivando y usando agroquímicos en un lugar donde se está recargando, ¿sí? O sea, donde están entrando el agua de alguna manera, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones son muy sensibles para tener en cuenta, y para dónde estoy parado y dónde estoy extrayendo el recurso. Por ejemplo, eso que hablamos, el ejemplo de la provincia de Entre Ríos, que extrae, todo el mundo tiene, digamos, esto de que, el municipio tal tiene perforación termal y nosotros no. Bueno, pero fíjate dónde tenés la perforación, o sea, fíjate qué estás sacando y a dónde la estás tirando, ¿sí? Estás haciendo algún tratamiento, o sea, eso es fundamental, eso es fundamental, porque aparte eso que dijimos, de que un acuífero no se puede descontaminar, es pero primordial a tener en cuenta. Bien, mirá, acá hay otra pregunta de Laura Di Tomaso, dice, ¿el acuífero corre riesgo con la actividad humana? Digo, por los componentes orgánicos, por ejemplo, dice, uso de pesticidas, químicos, que era lo que vos estabas diciendo. Exacto. Acá, Cielo Galeano dice, sí. Profe, con respecto a la contaminación y, por ejemplo, ¿de qué manera impacta las floraciones algales o las cianobacterias? Que creo que es referido también al mismo tema de los agroquímicos. Estela. Bueno, mirá, en esto, por suerte, nosotros donde estamos parados nosotros, a la profundidad en que estamos,
no hay ningún impacto de ningún tipo, en eso nos podemos quedar tranquilos. No así, por eso nosotros estamos ahora intentando hacer esta caracterización del Salto Chico, no así con el Salto Chico, que es un acuífero superficial, o sea que evidentemente hay una interacción entre, por ejemplo, el agua del lago, que es la que tiene mayor concentración de cianoalga, con este acuífero superficial. Así que hay que estar, digamos, en conocimiento, haciendo investigaciones periódicas, monitoreo luego de las investigaciones para ver su evolución, etcétera, etcétera. Acá hay Cielo Galeano dice, en 6º año del secundario de la Escuela San Martín hicimos un trabajo de investigación sobre termalismo y también hicimos un experimento de si se podía utilizar el agua de las piletas de las termas. Fuimos a las termas de la Yui y de Concordia y trajimos bidones de agua de las termas y plantamos césped en 2 macetas y las regamos con esa agua que trajimos y el césped quedó amarillento, dice. Creció, pero creemos que fue por la cantidad de cloro que tiene. ¿Tiene cloro? A ver, perdón, Cielo era. Sí. ¿Con Rocío Stropi hicieron ese trabajo? ¿En San Martín? ¿Con la profesora Stropi? Cielo, ¿andás por ahí? Sí, profe, con ella estuvimos. Sí, Yo también participé en ese grupo. Lo hicimos en el Entonces yo les 2018. hubiera dado la después charla a volvieron tomar, ustedes, seguramente. con el otro sexto de 2019. Sí, dicen que la hicieron con no. ella. Estuvo muy No, porque interesante. yo les di una charla, pero no sé si eran ustedes, no creo. Sí, sí, éramos nosotros. ¿Sí? Ah, mirá vos. Así que siguieron con el trabajo. Bueno, mira, justamente el agua de las termas no es clorada. Algo así era, no me acordaba bien cómo era, pero sé que quedó como amarillenta. Y extrajimos pero agua por ahí- de las termas de la Yui y agua que corría en las termas de Concordia, pero era como había como un pozo, como unas cosas así, unas vertientes, y ahí trajimos agua también. Pero que Claro, no bueno, por eso, ojo con eso, porque el riego tiene mucho que ver también con el ritmo al que uno riega. Te digo, porque yo ahora estoy experimentando acá en casa sí, con sí, un la fue techo regando verde, nuestra profesora la y planta. planté pasto arriba de un techo para, bueno, todas las ventajas que tiene, y es complicado, ¿viste? No es fácil, y generalmente, o sea, ni siquiera lo riego con la manguera, se riega con agua de lluvia natural y tal, pero no te creas que, o sea, recrear las condiciones, digamos, experimentalmente, no es lo mismo que lo que pasa en la naturaleza, o sea, hay fallas humanas, ¿entendés? O sea que no necesariamente por el contenido en cloro, porque no es clorada, por eso ya te lo digo, no es el problema, tiene que pasar por otro lado. Por eso hay muchas variables. En un trabajo de investigación hay muchísimas variables que hay que tener en cuenta todas, ¿viste? Mica Castro dice, ¿cómo se señala que fue el proceso de formación del acuífero guaraní? ¿El origen? El proceso de formación, dice. Bueno, por eso. Yo en realidad esta charla ahora se iba a hacer muy larga, pero siempre la inicio con un videíto donde aparece, digamos, justamente la datación, la época en que se formó, en qué condiciones se formó y demás. Y justamente el acuífero guaraní tiene su origen cuando estaban unidos África con América en el antiguo continente Gondwana. Fíjense que ustedes si miran el mapa van a ver que encaja perfectamente como un rompecabezas los dos continentes. Era un desierto de dimensiones que nosotros ahora no podemos ni imaginar que existe, porque era gigantesco. Entonces, como ese desierto que era arena pura, estamos hablando de 240 millones de años, empieza a separarse los continentes, y esa separación de los continentes, esto es medio complejo, pero lo voy a tratar de simplificar. Sí, lo van a entender, lo van a entender. La separación se realiza porque hay lava que empuja las dos placas, digamos, que se están separando, en este caso 2 placas continentales, y esa lava es el basalto. Ese basalto que nosotros estamos viendo hoy en la playa Nebel es aquel que hizo que se separaran estos dos continentes, ¿sí? O sea que
empujó de alguna manera, ¿no?, las dos placas. Sobre ese desierto gigantesco se superpone el basalto, o sea, por eso la geología se estudia en capas, digamos, ¿no?, porque se van superponiendo las capas en el tiempo, ¿no? Entonces se superponen los basaltos por encima. Esas dos condiciones, bueno, mientras tanto, obviamente la lava se solidifica, pasan los millones de años que estamos hablando ahora, eso cada vez se hace más profundo, digamos, la roca arenisca que pasa a ser de desierto, arena suelta, pasa a ser una roca, empieza a contener el agua que se filtra a través de las grietas del basalto. Y es así que se empieza a almacenar, y ese es el origen del acuífero guaraní nuestro. O sea, tiene millones, 200 y pico de millones de años su formación. De ahí la arenisca, digamos, la arena ya estaba, ¿no?, de ese desierto. Ah, exactamente. Por eso también, por eso la porosidad, que permite que el agua esté hasta el día de hoy, ¿no? Acuérdense de que la Tierra no está estática, siempre hay movimientos, que son los movimientos tectónicos que decíamos, ¿no? Por eso esas rocas o esas formaciones rocosas de basalto se fueron agrietando, ¿no?, por los mismos movimientos, y por esas grietas es donde se filtra el agua, que era lo que contaba Estela, ¿no? Si no me equivoco. Pero también, acordate que como, vieron que en el mapita había como dos bachas, ¿no? Dos bachas dividido por una, bueno, se la llama dorsal porque es como una elevación que tiene en profundidad también, ¿no? Ese diseño del acuífero. Vieron que en las partes altas ingresa el agua, o sea, aflora la arenisca y por ahí entra el agua también, ¿no? Claro. Vendrían a ser las zonas de recarga, ¿no? Las zonas de recarga, tal cual. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa con quien dice? ¿Puede falsificar el acuífero? Con respecto a la pregunta de Guadalupe Acosta, yo también tengo casi la misma duda. Ella pregunta si las perforaciones son controladas por algún técnico especializado o algo así. Yo quería saber si se necesita un permiso o simplemente vos le pagás a una empresa que venga, te perfore y está listo. Aparte de esa pregunta, también tengo otra, que usted estuvo hablando sobre el Tratado de San Juan. San Juan me parece que era, si no me equivoco. Sí, sí. Del 2010. Yo he escuchado sobre la privatización de uno de los humedales más grandes que tiene el acuífero guaraní, que serían los esteros de Liberá. Si yo, no sé si estoy mal informado, pero está privatizado eso, me parece, ¿no es cierto? Mirá, la primera pregunta te contesto, ¿no? A ver. Sobre el pacto de San Juan, ¿me preguntabas vos primero? No, el primero era si tenía que pedir algún tipo de permiso para hacer una perdón, esa era la anterior. Mirá, respecto, o sea, hay toda una cuestión con el tema de los permisos porque el dueño, digamos, del recurso subterráneo es la provincia y la que debe otorgar es la Dirección de Hidráulica de la provincia, ¿sí? Pero como eso que dijimos de todos los municipios, pero este tiene, el otro tiene, yo también quiero tener, hay siempre como una cuestión de mucha presión política que hace que la Dirección de Hidráulica otorgue permisos periódicamente como para descomprimir esto de que no son el dueño de la pelota, hablando pronto. Así que bueno, eso por un lado. Justamente ahí está el problema, porque te acordás que yo había hablado de que tiene que respetarse la distancia, por ejemplo, entre vertientes entre vertientes, Ayuy y Zorraquín, no hay 10 kilómetros entre cada uno de ellos, que es la distancia óptima para que no haya. Entonces, obviamente va a haber interferencia de caudal, de presión, viste ese grafiquito como disminuía bajaba la napa freática y todo lo demás, bajan otras cosas también, ¿no? La presión, la temperatura. Por eso digo,
para mi gusto, o sea, por ahí si vos le preguntás al Dubajay que está peleando para hacer una perforación ahora, te va a decir, no, si le dieron a Concordia o a Colón o a San José, a mí también me tienen que dar. Claro. ¿Sí? Así que es un juego más político que otra cosa. Y de Y la padrinos. otra pregunta, perdón, y la otra pregunta, sí, mirá, los esteros de Liberá, en realidad, o sea, va a haber el proyecto acuífero del que yo fui pasante en 3 periodos, fue la primera parte, del 2006 al 2009, en realidad empezó antes, del 2003 al 2009, en todas las previas. Como que hizo los límites, la geometría, la datación y todo lo demás de lo que sería la recarga y la explotación como la estamos usando ahora en recreativo, en agua potable, industrial y demás. Pero no obstante eso, no hizo estudios sobre la descarga. Se supone que la descarga nuestra es los esteros de Liberá. Se supone, porque esto en la segunda etapa del proyecto que tiene que comenzar en esto, o sea, porque se estaba esperando que se firmara, que el último país firmara este acuerdo de San Juan para poder arrancar con la segunda parte del proyecto. Que si todo sale bien, me encantaría participar también, obviamente, ¿no? Ahora, si se comprueba que los esteros de Liberá es una descarga que yo también, porque hay una tesis que anda dando vuelta por ahí de un argentino que la hizo en España, que sí, que es una zona de descarga, serían los esteros de Liberá. Y del lado de Brasil, lo que sería la descarga, que tampoco está comprobado o estudiado, sería el Pantanal, que es una zona de una diversidad, de las más ricas del mundo en diversidad, en biodiversidad. Bueno, eso, ¿no? No sé qué más me querías preguntar. No, era esa creo la pregunta, ¿no? Sí. Bueno. Por eso, yo ahora yo estoy segura que son las zonas de descarga, pero no te lo puedo decir científicamente, darte claro. los argumentos de que lo son, ¿no? De todas formas, te lo debo. Tu comentario lo que hace es reforzar esto del cuidado de los humedales, más que nada, más allá de que sean o no sean recargas de nuestro acuífero guaraní, hace de que sean ambientes que tenemos que proteger y que tiene que existir una reglamentación, una ley, porque eso hace a la preservación de nuestro entorno, ¿no? Yo el otro día comentando, andaba caminando por ahí cerca del arroyo Mansores, y hay una parte donde el arroyo Mansores que en la desembocadura casi han puesto como unos banquitos, y que estaba un poco largo el pasto en donde estaban los banquitos. Entonces una señora dice, ¿por qué no cortan el pasto acá? Así podemos usar esos banquitos. Entonces yo creo, lo que en realidad pasa es que esos banquitos no tendrían que estar ahí. Digo, ese espacio no es para el uso del humano, es un espacio que nosotros le quitamos al humedal y que le estamos perjudicando al entorno de la desembocadura del arroyo. Y me decía la señora, ¿y por qué no limpian todos esos camalotales que quedan ahí estancan el agua? No, lo que en realidad son los camalotales, le digo, son filtros naturales que hacen que el agua que va desaguando del arroyo no llegue con tanta contaminación al río. Entonces yo digo, la naturaleza es sabia, la naturaleza es la que va poniendo estos factores o filtros naturales que hacen de alguna forma impactar menos el error del humano, ¿no? En realidad. Pero bueno, por eso yo siempre les recalco, chicos, aprendan a mirar, porque el paisaje nos dice un montón de cosas. Yo creo que eso a los chicos que están en segundo, el año pasado les recalqué y les recalqué todo el tiempo. Cuando salgan a caminar, miren, cuando salgan a pasear, observen aves, la costa, y ahí van a encontrar un montón de recursos, como le dije yo, y que también hacen a esto, ¿no? Al generar esta curiosidad por querer aprender más sobre. ¿No? En primer lugar, agradecerle a ella, muchísimas gracias, muy clara en todos sus conceptos y en todas sus explicaciones y en la respuesta, al menos a mí me resultó de esa manera.
a los estudiantes, las estudiantes que realizaron preguntas de diversa índole. Muy bien, así se hace, así se aprende y seguimos aprendiendo. Y me quedo pensando, ¿no?, en estas prácticas invasivas, extractivas, que por generaciones se han tenido, o como decía hoy uno de los estudiantes, ¿no?, algunas en silencio o con acuerdos, pero de algunos, con algunos intereses puntuales, focales, para el fin de explotación específicos, que nada tiene con muchos de los principios de nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Un recurso natural distribuido equitativamente y en condición de calidad también para todos los habitantes y ciudadanos, ¿no? No solo del presente, sino también de generaciones próximas. Me quedo pensando en esto también, me quedo pensando en esto que trae el profe Fabián. Tenemos que mirar, tenemos que ver y tenemos que mirar y tenemos que plantearnos, porque tenemos que constituirnos realmente como ciudadanos, ¿no? Y mirar realmente, ¿por qué esto está acá? ¿Qué pasa con esto? Este humedal que tenemos, ¿por qué es importante el humedal? ¿Qué es lo que brinda, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? Como adulto, adulta, como educador, educadora el día de mañana, como ciudadana, ciudadano hoy. Entonces, es importantísimo esto, poder reflexionar también, ¿no? Reflexionar en este sentido. Por eso me parece fundamental. El recurso del acuífero guaraní es un recurso que muy importante para saber. Creo que forma parte también de un derecho que tenemos, y como todo derecho conlleva una responsabilidad. Entonces me parece que es fundamental. Estás invitada, Estela, a poder replicar la charla. Te digo la que vamos a llevar. Fuimos 101. Cuando podamos ir a la terna, la vamos a llevar. Sí. Dale. También. Sí. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero también nos puede, pero aparte nos puede contar acerca de la geología del lugar, nos puede contar mucho, Estela. Este es su campo, ¿no? Entonces, fundamental. Así que de mi parte y de parte de la institución, agradecer el tiempo, la disposición, agradecer que nos puedas aportar tan generosamente toda tu sapiencia. Así que muchísimas gracias, Estela. Muchísimas gracias, Fabián, por lograr este intercambio. Seguramente van a quedar muchas preguntas, así que los miro a los profes y las profes que están, y los mismos estudiantes, poder profundizar y buscar y luego generar intercambios entre ustedes también, ¿no? Muchísimas una cosita gracias, más, Fabián. Una sola cosita, de decir que hay material en la biblioteca, ¿no, Estela? ¿Ya habías dejado vos material? Sí, las dos cosas. Del material que está en la biblioteca, yo lo que rescato es, digamos que no lo puedo, porque todo lo otro lo tengo digitalizado y te lo puedo hacer acceder a vos y vos a su vez a quien lo solicite, pero el que yo rescato para que ustedes, aunque sea, lo vean, porque yo creo que hasta lo pueden hacer ustedes mismos, se llama Movida por el Guaraní. Es como el juego de la oca con dados. Digamos, acompañan dos manuales, obviamente, también con los contenidos, que ese sí está solo digital, y una vez que tiran los dados, hay juegos de tarjetitas por colores, que uno es sobre el agua, otro sobre los pilotos, otro es sobre, digamos, la ocurrencia, o cómo se presenta en cada lugar y demás. Bueno, de diferentes temas dentro del tema, para que vayan avanzando por los casilleros respondiendo a esas preguntas. Eso es muy interesante porque lo hicieron en conjunto un liceo del lado de Uruguay y la Escuela de Comercio de acá de La Bianca y una escuela de construcción del Uruguay, con los profesores. Y bueno, y asesorado también, ¿no? Con la gente del proyecto. Y después, dentro de lo digital, también ahí en físico lo tienen, hay un manual que también me parece muy interesante, que es para nivel primario y está en guaraní
en portugués y en español. Exacto. Así que son joyitas, realmente cosas para usar y para mirar y para replicar y hacer ustedes su experiencia también. Perfecto. Así que bueno, cuando quieran. Claro. Muchas gracias, Estela. Muchas No, gracias. por favor. Por suerte Gracias se dio a ustedes. este año. Y bueno, Yo voy a pedir un aplauso. Yo voy a pedir un aplauso para Estela. Tenemos los micros. La aplaudimos a Estela. bueno, Gracias, Estela. recordarle Bueno, a todas las... Gracias. Siempre bienvenida a la institución. Bueno, a las órdenes. Y recordarle que Estela trabaja en la municipalidad, que hay una oficina en el tercer piso del centro cívico donde uno puede ir a consultar el material y puede ir a hacer las investigaciones que quieran, ellos están para eso también. Así que aquellos que tengan interés y que sean más curiosos, un poquito más curiosos y quieran saber algo más, a disposición tanto ella como yo desde mi espacio. Gracias, señora rectora, gracias a mis colegas que se sumaron, a los profes de luz ambiental, a la profe de ciencias naturales, de matemática, hay un montón de cosas que se pueden usar en matemática, también de los datos que dio Estela hoy, así que genial, genial. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Chao. Gracias, profesores. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias Besos a por los todo. chicos de Seguro. Nos vemos.